Placer. El día de hoy vamos a empezar con una charla muy importante. Pero ya no lo veo. Respecto de propiamente la etapa intermedia. Antes de pasar en esta etapa muy delicada, muy importante, porque prácticamente de esta etapa depende mucho el éxito o el fracaso de una intervención, ya sea como fiscal, como defensa, incluso como asesor victimal. Previo a ello sería importante retomar, analizar un tema muy fundamental como es el tema de los derechos humanos. Y esto viene a colación porque precisamente en esta etapa se va a debatir respecto de hechos que debieran ser materia propiamente de juicio. Tratándose de este tema de derechos humanos, podemos decir que estos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han sido clasificados en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera generación, se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en 2 sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, y B, como una limitación de actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otro. En ese entendido, podemos decir que tenemos 3 generaciones de derechos humanos, derechos civiles y políticos, como ya hicimos referencia, y consecuentemente pasamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Y propiamente a los derechos ambientales de tercera generación. ¿Hasta este momento tenemos alguna duda? Propiamente podemos decir que como un derecho civil o político podemos indicar que tenemos el derecho a votar y a ser votado, el derecho a una nacionalidad, el derecho a un nombre, consecuentemente de segunda generación, culturales, el derecho a la educación y así sucesivamente. ¿Por qué tocar este tema de vital importancia antes de entrar a esta etapa intermedia? Porque precisamente nos va a dotar de armas, de herramientas necesarias para nosotros poder identificar una prueba ilícita que desde luego en razón de que vaya en contravención a los derechos humanos nosotros podemos debatirla. De tal manera que podemos hablar como el derecho a la igualdad y a la
prohibición de discriminación, el derecho a esa igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, la libertad de la persona, el derecho a la integridad y seguridad personales, la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de imprenta, el derecho a la libertad de tránsito y residencia, la libertad de asociación, reunión y manifestación, a la libertad religiosa, de culto, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la irretroactividad de la ley. Y en ese mismo orden podemos hablar el derecho de audiencia y debido proceso legal, el principio de legalidad, de seguridad jurídica en materia de detención, de seguridad jurídica para los procesados en materia penal, propiamente lo que nos interesa en la materia, los derechos de la víctima ofendido, esos derechos de seguridad jurídica en las detenciones ante una autoridad judicial, el derecho a una seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas, ese derecho de seguridad jurídica en los juicios penales, a la inviolabilidad del domicilio, de comunicaciones privadas, el derecho a la propiedad, esos derechos sexuales y de reproducción, el derecho al acceso a la información, a la protección de datos personales, el derecho de petición y ciudadanía, y consecuentemente podemos seguir hablando de muchos derechos. ¿Por qué es importante tener mucho énfasis en estos derechos? Cada uno de ellos nos maneja tópicos muy importantes, en el entendido de que si alguno de ellos atenta, pues evidentemente nosotros podemos identificar una violación, una ilegalidad a ese derecho humano. Por lo tanto, en el momento que nosotros tengamos una vez quizás como defensa el derecho a ese descubrimiento probatorio, podemos nosotros identificar si hubo una violación y que no se cumplió algún, algún requisito de este derecho humano que todos tenemos. En ese sentido, en el momento que nosotros podamos identificar una violación, pues evidentemente tenemos que hacerla del conocimiento en esta etapa intermedia, en el momento de que haya debate respecto a todos y cada uno de los medios de prueba en materia de juicio. Y en ese entendido, podemos nosotros advertir que si hay esa deficiencia por parte del Ministerio Público al ofertar un órgano de prueba que va en contra de ese trato que refiere a la ley, pues evidentemente estaremos tratando de hacer una exclusión. Y la exclusión de los medios de prueba constituye un mecanismo que permite interpretar uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal, como lo es propiamente la depuración de la controversia, a fin de que a través de este se cumpla a su vez con el diverso de economía procesal, de eficacia, de eficiencia, y particularmente en ese entendido podemos nosotros identificar esta parte en el artículo 334. Si alguno de ustedes incluso tiene también a la mano nuestro Código Nacional, podemos nosotros advertir que el objeto de la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Propiamente esta etapa comprende dos fases, una escrita y una oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público
y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda en el entendido propiamente de que ya hicimos referencia a esta serie de derechos y que faltarían muchos derechos, ¿no? Los derechos de las niñas, ya propiamente estamos hablando a estos derechos de género y pues muchos temas que faltarían hacer mención, pero bueno, yo nada más le traje a colación alguno de ellos que, que en ese sentido podrán en el momento que nosotros identifiquemos que no se ha cumplido con esta expectativa, podemos tener algún problema como fiscales o como defensa. Entonces, aquí la intención es que nosotros al percatarnos de alguna deficiencia, evidentemente en esta etapa podamos advertirlo, porque si no hacemos referencia en este apartado que nos interesa, pues nos estamos comiendo una acusación. Propiamente ustedes lo saben que ya entrando a esta etapa, pues ya no hay regreso, ya no hay algún mecanismo alterno de solución de controversia, alguna suspensión condicional, y propiamente el hecho de que ya hablemos propiamente de la acusación y que ya una vez que transitemos de esta etapa intermedia, ya no habrá vuelta para algún mecanismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos identificar estas circunstancias. De manera muy personal, como fiscal, tuve la oportunidad de laborar en la Fiscalía del Estado de México, y eso nos permitió el hecho de armar acusaciones de manera que teníamos que, yo venía de un sistema anterior y eso nos permitió, pues evidentemente, armar bien la estructura del hecho delictuoso, presentar órganos de prueba, la evidencia que era necesaria, y que cuando nosotros ya pasamos este sistema de justicia penal, pues evidentemente vamos a cambiar las reglas, pero el juego sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para esto, el artículo 335 del Código Nacional de la Materia nos habla referencia que la acusación del Ministerio Público debe contener de manera clara y precisa la individualización de los acusados y su defensor, la identificación de la víctima ofendido y su asesor jurídico, una relación clara, precisa y circunstanciada, así como específica, de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? Sharon, la compañera Silvia, nuestro compañero, aquí tenemos, por favor, si tienen alguna pregunta, nuestro compañero Germán López, nuestro compañero HP, ¿cómo se llama, compañero maestro? Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Rafael García, de acá de la ciudad del municipio de Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, maestro Germán. Un placer tener nuevos amigos, nuevos compañeros, y estamos a la orden. Gracias, maestro. Hasta aquí. Rafael, maestro Julio. Rafael. Aquí hasta este momento, maestra Sharon, maestro Rafael, ¿alguna pregunta? De mi parte no, está muy claro lo que hemos visto. Gracias, maestro. Maestra Sharon. No, ninguna pregunta, maestro, todo muy claro. Gracias. Bueno,
Entonces les comentaba yo la clase pasada respecto a un caso muy en particular en donde la fiscalía hace una acusación, particularmente dice este relato que dos imputados, un masculino y una femenina, lo abordan en la Ciudad de México a determinada hora, única y exclusivamente lo abordan y le quitan sus pertenencias, siendo un teléfono celular, una cartera, reloj, lentes y dinero. Sucesivamente, eso fue aproximadamente como a las 20 horas. De ahí se traslada a otra entidad, le dicen, jálate para determinado lugar, van hacia el Estado de México y en ese trayecto suben a una tercera persona o otro imputado masculino, el cual la persona víctima que iba manejando le dicen que se pare y que aborde al otro sujeto. Lo hace, el tercer sujeto aborda el vehículo, lo llevan hacia un lugar solo y de ahí le dicen, danos todas tus pertenencias. De nueva cuenta le reiteran esas circunstancias, pero nunca hace manifestación respecto del robo de un vehículo. Incluso el relato es pareciera pues una negligencia total del fiscal porque la acusación la hace por respecto de un vehículo, el robo de un vehículo, pero en este relato nunca hace referencia del vehículo. Le quitan efectivamente su vehículo, pero en el relato dicen, y ya retírate, pero nunca hacen referencia del vehículo, en modelo, en placas, en color, y de esa circunstancia, porque yo entro ya prácticamente para emitir los alegatos de clausura, y reviso todo el material y fortuna en el entendido de que no se hace referencia de este vehículo. Entonces, eso me permitió en estos alegatos de clausura manifestar que esa circunstancia específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como esa clasificación jurídica, pues no cumplía la expectativa motivo de esa acusación. Esto pesó mucho en el sentido propiamente de que el Tribunal de Alzada sí ordenó reposición, pero única y exclusivamente con respecto a el reloj, el dinero y pertenencias, nunca así respecto del vehículo. Entonces, esto es algo grave, pero bueno, tenemos que tener mucha atención en este tipo de circunstancias. Consecuentemente, este mismo artículo nos hace referencia a la relación de las modalidades del delito que concurrieren, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables y obviamente el señalamiento de los medios de prueba que se pretendan ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiese desahogado en la etapa de investigación. Aquí hay otro tema muy importante, la prueba anticipada. Como ejemplos, me interesa mucho hablar de ejemplos. Pudiésemos hablar cuando una persona física o bajo un estado de salud se encuentre imposibilitado para rendir dicho testimonio, pues tanto la fiscalía, en este caso, podrá, incluso las partes, este precepto de prueba anticipada. Caso particular me tocó en un tema de trata de personas, cuando ciudadanos mexicanos pretendían, hipotéticamente, de acuerdo al hecho que la ley señala como delito, trasladar personas ilegales, indocumentadas, de la frontera sur hacia los Estados Unidos.
durante el transcurso de esa travesía por territorio mexicano, la Guardia Nacional en determinado lugar hacen un retén y los ponen a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, bueno, aquí la ley también nos hace referencia que de acuerdo a la ley específica deberían ser trasladados a una estación migratoria y posteriormente al Ministerio Público Federal. Sin embargo, de este precepto, como prueba anticipada, tenemos que la Fiscalía tenía única y exclusivamente 10 días para hacer dicho trámite ante el órgano jurisdiccional, porque de no hacer esta prueba anticipada, los remitirían a su país de origen. Entonces, aquí como podemos ver, a manera de ejemplo, es que la Fiscalía presentó una moción ante el órgano jurisdiccional para que fueran escuchados los dichos de las personas que iban en este vehículo y que transitaban de manera ilegal eh, por, por 2 ciudadanos mexicanos para trasladarlos a diverso país, diversa nación, de manera ilegal. Entonces aquí, como podemos ver, efectivamente operó la prueba anticipada, respecto de la cual efectivamente se desahogó en los términos que ya nos refiere la ley. Sucesivamente, en este apartado podemos nosotros también hacer manifestación a lo que es la reparación del daño y los medios de prueba que se ofrecen para probar. Aquí también, dependiendo cómo tengamos nuestra actividad, ya sea propiamente como defensa o como asesor victimal, debemos de ser muy puntuales en acreditar esta reparación del daño. Yo como defensa, en el momento en que no se me hace una aclaración, incluso en esta etapa intermedia, sí hago manifestación ante el órgano jurisdiccional que la fiscalía, incluso el asesor victimal, no acreditaron monto para la reparación del daño. Consecuentemente, dentro de la fracción novena, podemos también hacer referencia respecto a la pena o medida de seguridad, cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso correspondiente al concurso de delitos, que estos medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para esa individualización y en su caso para la procedencia de dicho sustitutivo de prisión o suspensión de la misma. Y hace una parte última, la solicitud de decomiso de bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Recién yo recuerdo que iniciaba este sistema donde pues era una regla que la defensa no debía de llegar a determinados acuerdos probatorios porque la carga de la prueba la tenía la fiscalía, pero en esa obviedad o en esa economía procesal era evidente que pues no era necesario entrar a debate respecto de determinados órganos de prueba, cuando era más que evidente, por ser un hecho notorio, de que evidentemente pues no había controversia respecto de un vehículo, de un documento, respecto a algún lugar o incluso a un certificado donde pudiésemos acreditar las causas de muerte, algún documento respecto a que nos probase alguna edad, sexo, en fin. Yo creo que en este apartado no tenemos ningún problema y consecuentemente lo sería la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso. Cuando proceda, evidentemente, esa acusación solo podrá formularse por hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación.
Y en el caso de que el Ministerio Público, o en su caso la víctima ofendida, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán de presentar una lista identificándolos por nombre, apellidos, domicilio o modo de localizarlos. Bajo este tópico, aquí les voy a pedir, después de que hagamos un receso en tiempo futuro, el día de la fecha, me recuerden darles una jurisprudencia, porque en la vida, en lo cotidiano, estamos viendo que el Ministerio Público se compromete a presentar estos órganos de prueba, y cuando faltan, llegasen a faltar 2 o 3 veces, el órgano jurisdiccional, cuando menos a mí lo que me ha tocado, pareciera acá en el Estado de México, que hay una política en donde hay jueces de consigna, donde los órganos que propone la fiscalía pueden faltar 2, 3 veces, hasta 5 audiencias, y necesariamente el juez incluso llega así de esas características previo, previo a la audiencia, informarle al Ministerio Público que no se presente, que vaya a diverso Ministerio Público, el Ministerio Público se presenta y hace la manifestación de que no se encuentra impuesto de actuaciones, el órgano jurisdiccional le vuelve a dar 10 días para nueva fecha y hora de audiencia, y así sucesivamente. Entonces, esto no debe de pasar. Aquí me recuerdan, más al ratito, pasarles una jurisprudencia que tengo ahí, y en donde se hace referencia de que la fiscalía tiene la obligación de presentar sus órganos de prueba, y que el órgano jurisdiccional es una autoridad autónoma, independiente, y que el único que hace el órgano jurisdiccional es bajo esa tutela judicial, es prácticamente de una autoridad inmediadora, única y exclusivamente. Entonces no tiene ni debe de tener determinada pues calidad para con respecto a alguno de los actores procesales. Debe ser totalmente independiente. Entonces, esta jurisprudencia yo creo que nos permitirá mucho, en el sentido incluso también como fiscales, hacerla valer, en el sentido de que no se presenta un órgano de prueba, y podemos, en razón de hacer de esta jurisprudencia, hacer manifestación, y obvio, el juez deberá entrar a tema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, si desean ustedes hacer alguna pregunta, con mucho detalle vamos a entrar a varios temas que nos interesan. Yo creo que para el objeto de esta etapa intermedia, quiero adelantarme un poquito a la exclusión de los medios de prueba, y posteriormente entrar prácticamente al tópico de los requisitos de esta etapa intermedia. Y me quiero adelantar un poquito para los efectos de que podamos nosotros tener una visión un poquito más amplia respecto a este tema. Les vuelvo a decir, muy importante para mí aquí es el éxito o el fracaso de que nosotros podamos ofertar e incluso debatir un órgano de prueba que pudiera ser tan importante como el hecho de que pueda permitirnos, ya se los dije, el éxito de nuestra actividad, ya sea como fiscal o como defensa. Podemos decir que la exclusión de los medios de prueba para la audiencia del debate, una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos.
así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Y aquí podemos apreciar dentro de este artículo cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de que estos pueden ser sobreabundantes por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo. Pueden ser testimonial, documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Ejemplo, ya les hacía yo referencia y esta parte sí la vamos a analizar, ejemplos prácticos, como pudieran ser una técnica de investigación. A mí en lo particular tuve un juicio de delincuencia organizada en donde se ofertaron, creo, más de 150 órganos de prueba, ya no recuerdo, pero para una técnica de extracción o una intervención de llamadas telefónicas, ofrecieron como 40 órganos de prueba. Y obviamente cuando la fiscalía a través de los analistas, que son aproximadamente, ejemplo, como 20 analistas que revisan determinadas líneas telefónicas, me ofrecían, vuelvo a reiterar, como 40. Entonces, aquí algo de lo que yo pudiera, a manera de recomendación, debatir desde este momento, que no entren todos los analistas. Por ejemplo, un solo analista tenía conocimiento en esa técnica de investigación, eran 20 analistas y los mismos analistas daban cuenta de 20 líneas telefónicas. Entonces se ofrecieron esos 20 analistas para 20 líneas telefónicas. Para mí era una prueba sobreabundante, hicimos valer esta circunstancia, pero ¿qué pasó? El fiscal al momento, vuelvo a reiterar, un caso muy específico, dice, señoría, yo en el momento en que nos entremos a juicio, yo me desisto. Pues, pequé de ingenuo y obviamente pues durante la etapa de juicio, todos esos analistas me metieron por cada analista una línea telefónica. 20 analistas, 20 líneas. Entonces, aquí era tan obvio que no, o sea, se debió de haber atacado desde esta etapa intermedia que estos analistas no entraran en su totalidad. Pero bueno, afortunadamente también sabía, tenía conocimiento que esta técnica no me perjudicaba tanto con respecto a mi representado, pero bueno, eso es algo de lo que yo en esta clase de hechos delictuosos tuve bien perfeccionar, y aquí lo recomendable es que ustedes no permitan que tantos órganos de prueba, por ser sobreabundantes, puedan ser admitidos, que ustedes consientan esta situación. También la parte de que también sean impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos, a innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. También por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales o por haber sido declarados nulos. Finalmente, también aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en el Código de la materia, y en el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos. En esta parte es como ya les hacía referencia, el propio órgano jurisdiccional también tuvo a bien hacerle de manifestación, de hacerle de su conocimiento a la fiscalía que evidentemente había una sobreabundancia, como lo había hecho patente la defensa. Sin embargo, esta misma consideró que una vez que entrados a juicios, se iba a desistir de algunos, en virtud de que también teníamos nosotros en ese momento problemas de COVID. Entonces, para la propia fiscalía,
le resultaba un poco difícil saber qué órganos de prueba podían o no presentarse, porque algunos de ellos se justificó, habían perdido la vida, pero en esa buena fe mía, pues permití el acceso de varios órganos de prueba, lo cual el día de hoy, pues dejó una enseñanza, ¿no? Para bien o mal, pero afortunadamente, les vuelvo a reiterar, no impactó mucho en mi teoría del caso, pero lo recomendable es definitivamente que desde ese momento no permitan ustedes esa sobreabundancia, porque van a llegar, sobre todo en tratándose de delitos del fuero federal, a que de verdad estos órganos de prueba se aprenden punto y coma, ¿eh? Entonces, estas técnicas de investigación eran aproximadamente, por cada analista eran como 20 fojas, y todas se las aprendieron de la 1 a la 10. Entonces sí es pertinente nosotros tener mucho cuidado. Los casos de contra la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el juez también debe excluir prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior a la víctima por una, revictimización. Hasta aquí, maestra Sharon, maestro Germán, maestro Raúl, alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, podemos incluso comentar temas prácticos, porque pues de esa manera también pues podemos también nosotros tener mayor charla respecto a este tema que el día de hoy nos trae. ¿Alguna pregunta, maestra Sharon? Ah, pues más que nada quisiera saber un poco más de la exclusión de medios de prueba. Me interesa ese tema. ¿Cómo poder combatir en la audiencia intermedia? Ok. De eso vamos a tratar horas más tarde, efectivamente, incluso clases posteriores, pero precisamente les hacía yo referencia a esta serie de derechos que nosotros tenemos, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, evidentemente, ejemplo, les hacía yo referencia que el día viernes tenía yo una audiencia donde había yo solicitado la duplicidad dentro del término, y finalmente oferté un video de la fecha, hora y lugar donde hipotéticamente se realizó el hecho delictuoso, y afortunadamente mi representante me dijo, de hecho, no lo hubiese presentado si él hubiese dicho lo contrario. Me dice, no hice nada, literal, perfecto. Se ofertó la evidencia material, va el órgano de prueba, se desahoga el material, y efectivamente no realiza ninguna agresión sexual mi representado, lo que a la postre pues nos llevó a que efectivamente no se vinculara. Aquí lo importante fue de que después de en el desarrollo de esta audiencia, al término de la misma, la manera en que se incorpora esta evidencia material, ustedes lo saben perfectamente, que es a través de un órgano de prueba. Es decir, como tal, el audio y video no se pueden ofrecer directamente si no es a través de un órgano de prueba. En este caso particular, una vez que la fiscalía nos corre traslado de ese material, lo pude analizar. En este caso, oferté un órgano de prueba, que en este caso fue la esposa de mi representado, para que ella depusiera respecto de esta evidencia material. Más o menos, señoría, en este momento oferto esta evidencia material consistente en un DVD,
la marca verbatim, consistente en el hecho delictuoso de tal hora a tal hora, de fecha 18 de junio, en el lugar ubicado en bla, bla, bla. La manera en que pretendo introducirlo es a través del testimonio de, y ahí va el testimonio. Sin embargo, lo que me llamó aquí pues un poquito la atención fue, esto pasó en Ciudad de México. Su señoría literalmente me dijo, ¿usted ya vio el audio y video? Sí. Le corrió traslado a la fiscalía. Le digo, pues sí, la fiscalía me tuvo a bien hacer entrega de ese material. Y efectivamente este material también ya lo revisó el asesor victimal. Perfecto, dice, voy a suspender la audiencia. Se ponen de acuerdo de manera específica si lo que dice la fiscalía pasó o no pasó. Después de que yo regresemos a la audiencia, todos y cada uno de ustedes me va a manifestar qué con el video y si efectivamente hay hecho el delictuoso. So pena de que quien me esté mintiendo, le voy a dar vista a la fiscalía para que les inicie carpeta de investigación. Bueno, da un receso a la audiencia. Pregunta, defensa, ¿qué vio? Señoría, en la fecha, hora y lugar, materia del hecho delictuoso que nos trae en la presente diligencia, el suscrito no aprecia ninguna conducta delictuosa. Perfecto. Fiscalía, ¿qué tiene que manifestar? Para mí, probablemente sí hay un hecho delictuoso porque la mano del ahora imputado efectivamente le toca la pierna, ¿sí? A la femenina y de ahí trata de subir hasta la IE. Eso dice trata. La jueza le pregunta por eso, pero ¿usted lo vio o considera que lo iba a hacer o tratabas de hacerlo? Dice, bueno, pues trataba. Dice, bueno, eso de tratar, pues es un mundo abismal. Le preguntan al asesor victimal, ¿usted qué vio? Dice, yo no veo nada, señoría, igual que estoy que la defensa. No veo nada en la fecha, hora y lugar. En materia del relato, no hay ninguna conducta. Y previo a ello, no obstante, la jueza nos hace indicación, como ya les dije, que so pena de que si no decíamos qué es lo que habíamos visto en el video, nos iba a iniciar carpeta de investigación, pero si había controversia, iba a tener la necesidad de ver el video. Yo no, evidentemente, no vi nada de la conducta. La fiscalía dice, yo creo, y el asesor victimal dice, yo no veo nada. Pero en ese receso, también el asesor victimal me dice, defensor, ¿por qué no oferta el testimonio de la víctima? Va a ser muy importante lo que tiene que decir. Recuerden que en esta etapa la única parte que puede ofertar prueba pues es la defensa. Yo no, por muy importante que escuchara lo que iba a decir, pues no me iba a exponer porque yo no sabía lo que iba a decir a ofertarla. Pero bueno, insistió el asesor victimal a pedimento ante el órgano jurisdiccional, ante la jueza, y le dijo, bueno, la voy a escuchar, pero yo estaré en condiciones de saber si le concedo valor al momento de resolver o no, porque efectivamente quien en este estadio procesal, quien tiene la facultad y la obligación única y exclusivamente de ofertar prueba es la defensa. Y resulta que por manifestación expresa la denunciante refiere que lo que denunció no lo había denunciado, que eso no había pasado y que esa manifestación ya se la había hecho con antelación de su conocimiento al Ministerio Público, que fue a la audiencia de control,
y consecuentemente la formulación de imputación. Y que su firma había sido, que su firma incluso ni la reconocía. Terminó la jueza no vinculando, pero iniciando carpeta de investigación en contra de la fiscal que tomó conocimiento de los hechos, de la fiscal que decidió llevarlo a control de detención, que formuló imputación, y de la propia Ministerio Público que estuvo en ese día de la audiencia al manifestar que sí pretendía llevar su mano hacia su pierna y a su cingle, también inició carpeta de investigación. Vuelvo aquí el análisis y el caso que dejó esta audiencia fue de que ya de acuerdo al criterio del órgano jurisdiccional es ya ni reproducir el audio y video, sino de escuchar de viva voz a los actores procesales de qué ven en el video. Y en esa economía procesal le permitió a su señoría resolver. Entonces, como podemos ver, tenemos un código nacional con diferentes, que a criterio de varios órganos jurisdiccionales, pretenden desahogarlo de manera diversa, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que me pasó en la Ciudad de México y que pues sí causó un poco de sorpresa porque sabíamos que no era la forma en que debía desahogarse este órgano de prueba. Nos dice el artículo 346 del Código Nacional que se excluyen los medios de prueba de aquellos que se refieren directa e indirectamente al objeto de la investigación o no sean útiles al esclarecimiento de los hechos, así como cuando deben ser excluidos los medios de prueba. Y esa regla de exclusión probatoria opera en los procesos de enjuiciamiento para apartar y descartar aquellos elementos de prueba que han sido obtenidos violando o contradiciendo una norma o principios constitucionales. Y por tratarse de pruebas ilícitas, se la tiene por inadmisibles o inexistentes. ¿Cómo es la exclusión de estos medios de prueba? La exclusión de los medios de prueba constituye un mecanismo que nos permite interpretar uno de los principios de este sistema de justicia penal, que es la depuración de esa controversia, a fin de que a través de se cumpla a su vez con el diverso de economía procesal. Y aquí estamos hablando de eficacia, de eficiencia, del propósito de cada órgano de prueba que se pretende ofertar. ¿Qué elementos determina el juez para excluir dichos medios de prueba? La víctima y el acusado tienen por igual derecho a la prueba, pero durante esta etapa intermedia el juez puede excluir las pruebas no idóneas o impertinentes, las ilícitas y sobreabundantes, como ya lo manifestamos, o las que no se ofrezcan conforme a su naturaleza y requisitos legales establecidos expresamente para dicho ofrecimiento. También el juez podrá limitar estos medios de prueba en los supuestos cuando resulten impertinentes para demostrar un hecho o una circunstancia. Ejemplo, un vehículo. Pretendemos nosotros que se oferte un vehículo de determinadas características, color, placas, modelo, etcétera, etcétera. Entonces, podemos nosotros llegar incluso a acuerdos probatorios de que no se necesita, no sería necesario entrar a juicio para nosotros acreditar estas circunstancias, sino propiamente a ese acuerdo probatorio. También cuando resulten notoriamente abundantes para probar el mismo hecho. Y aquí regresamos al tema que ya les mencioné respecto a estos analistas, de lo cual, bueno, pues
Afortunadamente no me causó un impacto, pero definitivamente lo recomendable es no permitir que estos pudiesen pasar. También cuando sean ofrecidos para probar un hecho público y notorio. Como tal, podemos decir que la exclusión de la prueba eh, es un mandato constitucional que se adapta a todos los procesos penales en donde busca el impedimento para evaluar ese elemento material probatorio y evidencia física, violando un derecho fundamental y afectando la dignidad humana del procesado por parte del operador. Entonces, aquí hasta este momento, algún comentario, alguna duda, por favor, les voy a pedir que por favor me hagan alguna manifestación, incluso algún ejemplo de algún caso práctico que ustedes hayan tenido y con mucho gusto poderlo analizar. Maestro Rafael, maestra Sharon, maestro Germán, maestro Pablo García, ¿algún comentario? Maestra Sharon, ¿usted dónde está? Que usted está en el norte, ¿verdad? Sí, estoy aquí en Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. ¿Usted es fiscal, es defensa? Soy pues abogado particular, tanto como de defensa como de asesoría. La mayoría de mis asuntos soy asesora. Ah, excelente, excelente. Por allá estuvimos en Nogales, un estado muy padre. Estuvimos 3 años, allá recién incursionamos en el nuevo sistema como operadores y esa carne muy rica. Sí, El estado muy, muy rico, llegando a... nomás que hace mucho calor. Ahorita estamos como a 56 grados, creo. no, hombre. Bueno, en todas partes estamos igual, pero sí, sí, enamorado de Sonora, sinceramente, me fui fascinado, la gente muy, muy linda. Yo cuando escuché allá en Nogales que me decían que iba a haber aguanieve, todos corriendo, bien espantados, y yo dije, bueno, pues, ¿qué será eso, no? Pero no, ya entendimos por qué, sí, sí da frío. Este, ¿algún comentario, maestro Rafael, maestro Germán, maestro Pablito? De mi parte, maestro, ha sido muy claro y sigo atento a lo que continúa. Perfecto. Todo claro, maestro. Gracias. Atento. A ver, permítanme. Todo claro, maestro. Gracias, maestra Silvia. ¿De dónde nos acompaña usted, maestra Silvia? De aquí de la Ciudad de México. Excelente, excelente. Fiscal, defensa. No, fui Ministerio Público 23 años en la Ciudad de Qué México, padre. pero ya ahorita estamos litigando. Qué padre, maestra. Excelente. Pues me da mucho gusto de conocer nuevos compañeros, nuevos amigos. Y pues aquí seguimos. ¿En qué área estuvo en la Ciudad de México, maestra? ¿Alguna fiscalía en especial? Pues estuve en varias, estuve en homicidios con el licenciado Jorge Peña Sandoval 2 años, estuve con el licenciado Irán Almeida en Coyoacán, estuve en el Reclusorio Norte, en el Reclusorio Sur, con el maestro Gómez Piedra también en lo que era área consignaciones, estuve en área también paz penal, que antes era paz penal, juzgados de paz penal, en el 18, en el 14, en el 52. Por ahí anduvimos trabajando, maestro, pero ya ahorita, pues del otro lado, del lado de los buenos. Excelente, maestra. No, le comento lo que pasó en esta audiencia. La verdad, el hecho de la manifestación que hizo la denunciante, pues sí, pues causó mucho impacto porque, pues lo que dijo que su firma se la habían fusilado la fiscalía y que ella no había manifestado esa circunstancia, pues evidentemente ya le dejé yo todo el trabajo allí al órgano jurisdiccional porque entendemos esa parte de la fiscalía. Pues sí, ya no me quise yo manifestar con respecto a que se le hiciera carpeta de investigación, por lo cual era tan obvio que la jueza lo iba a hacer. Que iba a proceder, claro.
Sí, no, hombre, y le dieron 5 días para que presentara la carpeta de investigación en contra de los fiscales que conocieron del asunto y incluso del Ministerio Público que fue a la audiencia de control a la formulación de imputación, porque la propia denunciante le dijo, yo se lo dije al anterior Ministerio Público que eso que está diciendo no es cierto. No, hombre, Fíjese ajá, que sí. sí, maestro, estaba yo también oyendo que usted también fue fiscal en el Estado de México y como bien lo dijo, pues desgraciadamente había ocasiones en que teníamos que cuadrar las cosas, ¿no? Y también tengo yo bueno, tuve una situación también con una señora que mataron a su hija, que vendía droga afuera de su casa, y en homicidios precisamente la MP le dijo, usted diga que fue el papá de la niña que le quiere quitar a la hija porque lo está peleando a nivel juzgado familiar, usted diga que fue él, impútele el homicidio a él, y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo es posible que un ministerio público le diga a una persona que haga esa acusación posiblemente, ¿no? Podemos pensar que sí fue por las atribuciones de que los dos vendían droga y había por ahí una situación de pleito por una niña, pero ya ser una ministerio público que le diga a una mamá que haga esa imputación, pues está muy, muy delicada, ¿no? Sí, sí, cierto. Y esto es muy delicado porque precisamente yo no entiendo, de verdad, dice el artículo primero del Código Nacional eh, que lo que se busca es esa verdad de los hechos, pero efectivamente a veces no es tanto del fiscal, sino incluso de nuestros superiores, en ese entonces, cuando yo también fui fiscal, que son a los que no les queda claro este cambio de sistema. Ellos lo que quieren son números, lo que buscan son resultados, lo que quieren es que se controle, que se, que se vincule y desgraciadamente el hecho de que no se respete la presunción de inocencia, de legalidad, de seguridad jurídica, evidentemente deja mucho que desear porque precisamente la fiscalía debe ser eh, la antesala, ¿sí? De decir que efectivamente hay un hecho delictuoso grave, o incluso desde estando en la propia fiscalía, buscar un medio alterno, incluso una medida de cautela que no sea grave, lesiva, pero todo lo quiere judicializar, todo lo Sí, quiere. sí, desgraciadamente sí estoy viendo que pues vivimos unos buenos momentos en la Procuraduría en el viejo sistema. Claro que hay sus excepciones, pero que el nuevo sistema también nos está dejando un muy buen sabor de boca en relación a que ya todo se tiene que probar, más que nada probar y que ya no tiene que ser el testigo que dijo y que el policía y el perito nada más ratifiquen lo que a lo mejor ni ellos hicieron, ¿no? Ahora ya tienen que comprobarlo, checarlo, ver bien realmente cómo estuvo la situación y enfocado a la realidad, al hecho, a que de veras nos ubiquemos en tiempo, modo y lugar. Porque bueno, las situaciones que vivimos anteriormente, pues sí fueron algo difíciles, que acatábamos órdenes efectivamente de los jefes y que bueno, que desgraciadamente hoy ya no lo quieren ver así, quieren seguir trabajando el viejo sistema y nos hemos enfrentado, por ejemplo, ya hoy que estoy de este lado, a gente y ministerios públicos que siguen trabajando de esa manera y no quieren cambiar esa ideología y no quieren darse cuenta de que las cosas están cambiando, ¿no? Sí, efectivamente es una situación en la que tenemos que ir avanzando. Me invitaron en algún momento a también hice una invitación a una fiscalía donde me iban a dejar asuntos relevantes, ¿no? Y bueno, pues tomando en consideración lo que le pasó al propio Murillo Cara, dice que se puede esperar uno, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Son momentos muy difíciles, muy cruciales que estamos pasando y ojalá podamos transitar hacia nuevos horizontes porque sí lo necesitamos. Tenemos una sociedad eh,
que necesita mucha justicia. Y me impacta mucho cuando el Ejecutivo, nuestro máximo representante, nuestro presidente, dice que va a investigar a los jueces que absuelvan. Entonces, pues, ¿dónde queda esa presunción de inocencia? Cuando escuchamos a un secretario de Gobernación que dice que no va a acatar las resoluciones de la Corte, y evidentemente, pues, nos deja mucho que pensar en este sentido de dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Donde se, ¿Dónde está nuestra legalidad? sí, efectivamente, donde vimos, por ejemplo, hace 2 semanas, donde un gobernador, parece que fue de Veracruz, también por ahí solicitó una orden y esta juez, al pronunciarse sobre algunos tópicos, pues fue detenida en el centro de la Ciudad de México. Y pues esto es grave porque sí atenta contra uno de los poderes. Efectivamente, pues también se han ganado esa reputación, pero de ahí a vulnerar esa independencia, esa autonomía, pues también deja mucho que desear. Ojalá los órganos jurisdiccionales puedan también ver esas deficiencias de los fiscales, por ejemplo, el ejemplo que les he hecho referencia, pues que también pues, se den vista, porque podemos ver que el órgano jurisdiccional les compone mucho también la página a los fiscales. Y yo lo vi porque fui fiscal, ¿no? Algunas circunstancias que me tocó ver, porque era el encargado del área de litigación, el juez sí suplía esas deficiencias de los fiscales, ¿no? Incluso para las órdenes de aprehensión, falta XY, se gira la orden de aprehensión. Por eso también hay aquí la importancia de que cuando vayamos a una audiencia para formulación de imputación, ustedes tengan la oportunidad de revisar, ¿sí? En su oportunidad, esa audiencia en la que solicitan orden de aprehensión. ¿Por qué es importante? Porque les pueden cambiar o variar el dato. Hay datos que no son materia de esa orden de aprehensión y cuando van a la formulación de imputación, les añadan otros datos más. Entonces aquí tener mucho ojo de que antes de hacer pronunciamiento alguno, señoría, me permite por favor tener acceso al orden de aprehensión, voy a revisar y cotejar esa información con la de formulación de imputación y lo cual deberá excluirse de dicho debate incluso para una resolución de esta naturaleza. Si me permiten tomar un vasito de agua, unos 5 minutitos y volvemos a entrar, ¿les parece? Sí, claro que sí. Bueno, estamos pendientes.
Estamos a la orden en cuanto ustedes me digan, compañeros. Ya está la maestra Silvia, maestro Germán, maestro Raúl, Rafael, ¿verdad? ¿Y cómo está el clima ahorita allá, maestra Sharon? Ya más tranquilos. Pues la verdad que no. Aquí ya son las 7:11 y todavía está el sol a todo lo que da. No, hombre, pues imagínense acá. Bueno, acá la maestra Silvia, yo creo que ya estamos un poquito más frescos, ¿no, maestra? Bueno, seguimos, creo que ya estaban. Voy a traer una nulidad que hice patente en este asunto que les comento de delincuencia organizada y me causó buen impacto, de tal manera que se los voy a pasar incluso a sus WhatsApp para que lo tengan. En este particular, su servidor solicitó nulidad absoluta ante el órgano jurisdiccional en el tenor de que merecíamos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial. El suscrito fundó mi petición. Este material yo se los voy a enviar, no se preocupe, pero también si quieren tomar nota nada más de los artículos por vía de mientras, no es necesario, les vuelvo a reiterar, yo se los voy a enviar. Hice esta petición en el artículo 14, 16, 17, 19, en el 20, en el apartado A de la fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los primeros artículos de legalidad, de seguridad jurídica, y el 20 nos habla también sobre que todo medio de prueba que contravenga disposiciones a los derechos humanos deberá de declararse ilícito. Consecuentemente, también con los artículos 97, 101, 263, 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hice referencia en aquel entonces que la carpeta de investigación existían actos y datos que se realizaron en clara violación a los derechos fundamentales y que eran evidentemente ilícitos en contravención, como ya cité, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados y convenios internacionales, incluso que fueron materia de formulación yo cité, de formulación de imputación, investigación y acusación, pero que incluso pretendió incorporar a la Fiscalía como medios de prueba a la etapa de juicio oral. Y en lo particular, estas técnicas de investigación fueron, como ya lo veremos, de técnicas de extracción e intervención de llamadas telefónicas que no cumplieron esos supuestos. Yo hice referencia que en tal fecha se ordenó el inicio de una averiguación previa, X, por un hecho delictuoso, vamos a ponerle secuestro en agravio de determinada identidad, quien fuera privado de su libertad. Misma que fuera posteriormente rescatada, ¿no? Quizás datos más, datos menos. En ese entonces, la Subprocuraduría especializada en investigación en delincuencia organizada, a través de la unidad especializada en delitos en materia de secuestros, solicitó la intervención de comunicaciones correspondiendo al Juzgado Segundo Penal Especializado en competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México,
obsequiar la correspondiente técnica de investigación. Por un plazo, dijo esta autoridad, de X meses, para investigar los hechos en materia de investigación, vuelvo a reiterar, de secuestro en agravio de determinada identidad reservada. Como ya sabemos, esos argumentos para la declaración de ilicitud de la prueba, consistente en la técnica de obtención y análisis de llamadas telefónicas, ¿qué requisitos de procedibilidad debe contener? Primero, debe ser autorizada por un juez de control. ¿Sí? Debe tener individualización de la técnica. ¿Cuál va a ser? Intervención de comunicaciones, extracción de información. Debe de tener las personas autorizadas. Debe de tener un objeto también dicha técnica. Debe de hacer referencia a personas o personas que serán investigadas, su duración, los procedimientos y equipos para esa intervención, así como la identificación de la persona a cuyo cargo está la presentación del servicio, a través del cual se realiza esa comunicación, objeto de la intervención. Yo hice referencia que los argumentos a resaltar ante el órgano jurisdiccional para solicitar la nulidad era la individualización de la técnica. ¿Cuál era? Era para investigar un hecho delictuoso en particular, que era un secuestro. En este particular, era ese hecho con motivo de un secuestro perpetrado en X fecha y que había motivado el inicio de una averiguación previa. Por hecho delictuoso, vuelvo a reiterar, de secuestro en agravio de quien fuera privado de su libertad X días. Aquí lo importante de esto es que esa técnica de investigación debe de tener las personas que fueron o están autorizadas, en particularmente X personas, ¿sí? Puede ser la maestra Sharon, la maestra Silvia y Julio César Tapia. Dice, posteriormente en el desarrollo de esta petición que hice, que en la acusación para la etapa intermedia se ofrecieron otros testimonios. Refirió en su momento la Fiscalía a cargo de analistas, pero no de quienes obtuvieron la información, quienes deberían en todo caso ser los órganos de prueba en acusación y en juicio oral. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí ya empezamos con lo medular, que fue la petición de ese ilícito, y aquí lo que propiamente nos interesa. ¿Hasta aquí, maestra Sharon, alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro? Maestra Silvia. Bueno, posteriormente, en esa vinculación, en el caso que nos ocupa, era para efectos de delincuencia organizada con fines de. Y a mayor abundamiento, la averiguación previa se inició, vuelvo a reiterar, fue por hecho de secuestro en agravio de X persona, quien fuera privada de su libertad X día en determinado lugar, que generó la técnica de intervención de comunicaciones X, ¿sí? Con ilícito previsto en la ley federal contra la delincuencia organizada. Y ahí hacemos referencia de qué artículo es o qué artículo fue. En el particular fue del 194 del Código Federal de Procedimientos Penales por el delito, reitero, de DO con fines de secuestro. Ordenando por el juez X, ¿sí? En materia de cateos, arraigos e intervención de comunicaciones con competencia en toda la República, en la Ciudad de México, ordenó que en el caso que durante la práctica de intervención de comunicaciones privadas se advierta por parte del solicitante la comisión de algún delito, aquí viene lo importante también,
deberá actuar inmediatamente conforme a sus atribuciones. Es decir, estaba investigando, vuelvo a reiterar, un delito de secuestro cometido en agravio de X persona, ¿sí? En determinado lugar. Y que de las escuchas que planteó la fiscalía constituían un hecho delictuoso, ¿sí? Diverso. En particular, debió haberse iniciado una carpeta de investigación, este argumento lo dice, y no de incluirla, ¿sí? En diversa carpeta iniciada por otro hecho delictuoso. Podemos nosotros hacer referencia a una aportación de arma de fuego, ¿sí? Con fecha posterior y que no fue materia de vinculación, menos aún de investigación. En síntesis, por lo que interesa a este argumento, y aquí ya viene en específico cuáles fueron esas ilicitudes. Le hicimos la referencia al fiscal antes de entrar a debate, que nos indicaran quiénes estaban autorizados en la técnica, por qué hecho delictuoso se había obsequiado esa técnica, ¿sí? ¿Quién iba a incorporar esa técnica en cada intervención telefónica? Y aquí ya viene propiamente esa impertinencia. Lo que yo hago referencia es que no existe identidad, que no hubo esa identidad entre las técnicas y el motivo por el cual la fiscalía había decidido incorporar y darle utilidad diversa a una carpeta que no tenía pertinencia, como era la nueva carpeta de investigación. Aquí hice referencia a cómo habían entrelazado esas técnicas, cómo fue mediante apodos. Hice referencia ante el órgano jurisdiccional que no existía la obligación de iniciar nueva carpeta por descubrimiento de nuevo delito, por supuestas conductas que refiere, lo cual supuesta o hipotéticamente no había sucedido. Y aquí viene ya prácticamente, o aquí tenemos prácticamente que se había generado ese ilícito. Hice referencia que era obvio que la técnica de intervención de comunicaciones número tal estaba enfocada a investigar un secuestro de X víctima en determinado lugar, en determinada fecha, ¿sí? Derivada de una averiguación previa, única y exclusivamente. Entonces, el juez de control electrónico le había impuesto la obligación de que si existiera nuevo delito, se abriera nueva carpeta de investigación, lo cual que el Ministerio Público jamás abrió nueva carpeta, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a reiterar, ese Ministerio Público pretendió ocupar esa escucha para el delito de DO con fines, llamémosle portación de armas, como habíamos quedado, sin que hubiera iniciado nueva carpeta, más por el contrario decidió mandarla a la carpeta de investigación nueva, iniciada por el hecho delictuoso de salud o portación, según fuera el caso, ¿no? Y que, repito, no es motivo de vinculación, menos aún de investigación. No sé si aquí les genere duda, si lo van entendiendo o no. Seguimos con ese análisis. Evidentemente no puedo dar esos datos porque pues no es la pretensión de evidenciar aquí nombres, ¿verdad? Pero no sé si me van entendiendo esta parte. O sea, vamos desglosando que la técnica de investigación es precisa. Dice, el juez emite esa técnica de investigación de intervención de llamadas telefónicas para un fin
específico, nada más. Dice, pero si de esa técnica de investigación se desprende diverso hecho delictuoso, tendrás en el uso de tus facultades iniciar nueva carpeta de investigación. Pero esa carpeta de investigación, más bien esa técnica de investigación, no la puedes llevar para diversos hechos delictuosos porque yo únicamente te la estoy autorizando para que investigues esto, ¿sí? No para que la utilices para llevarla a diversas carpetas de investigación, que fue en el caso particular, ¿sí? Que estaban investigando un hecho delictuoso de secuestro, dice, pero de esas escuchas, de acuerdo a los analistas, existía delincuencia organizada. Entonces, ese hecho del que conocieron estos analistas por delincuencia organizada, ya se limitaba a que iniciaran nueva carpeta de investigación. No sé si hasta ahí me comprenden. Sí, quiero que si no me doy a entender, me lo planteen y si queda claro en este sentido. Maestra Sharon, Ninguna duda. ¿entendido? ¿Sí? Maestro Rafael. Gracias, maestro. Seguimos en la línea y todo va en orden y muy claro. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, en ese sentido, su servidor, atendiendo prácticamente a el fundamento que nos hace referencia el artículo 14, 16, 19, 19 y 20 de la Constitución, en su fracción novena, y prácticamente en el 97, 101, 263, 264 y 265 del Código Nacional, planteó esta ilicitud. En términos generales, porque esa técnica de investigación única y exclusivamente fue para investigar un hecho delictuoso de secuestro. Y en esa técnica de investigación el órgano jurisdiccional fue muy claro. Nada más debes de investigar esto. Lo limitó a única y exclusivamente a investigar el hecho delictuoso, vuelvo a reiterar, de secuestro. Pero le dijo, pero si de esas escuchas tú evidencias diversos hechos delictuosos, tendrás que abrir nueva carpeta de investigación. Aquí la ilicitud que su servidor hizo fue de que esa técnica de investigación la utilizó para llevarla a diversa carpeta de investigación. Entonces, la ilicitud ¿en qué consistía? En que la limitación que le daban propiamente al Ministerio Público Federal era para investigar un hecho delictuoso de secuestro. Y bueno, y no obstante, entraron los diversos órganos de prueba, los analistas, que incluso ni siquiera estaban autorizados, porque las personas autorizadas en esa técnica de intervención de llamadas telefónicas eran diversas. Este asunto en particular fue muy importante porque desde la etapa intermedia nosotros dejamos ver al órgano jurisdiccional que había ilicitudes en cuanto a diversas técnicas de investigación, entre ellas también a la extracción de llamadas telefónicas. Hizo referencia el órgano jurisdiccional que en esta extracción solamente el juez autorizaría, ¿sí?, la extracción de determinados números telefónicos y aparatos telefónicos. No así para que la propia fiscalía se extralimitara en que de acuerdo al lugar del evento donde realiza la detención de X o Y personas, se allegase de más
aparatos telefónicos y pudiera extraer esa información. Lo hizo, pero al momento en que pretende ofertar esta evidencia a través de su acusación, nos percatamos de que efectivamente también la fiscalía se estaba extralimitando porque jamás autorizó que se extrajera información de determinados números telefónicos. Fue muy importante desde el momento mismo en que vamos a la audiencia de formulación de imputación y el Ministerio Público, al estar haciendo su relato de formulación de imputación, hace referencia a estas técnicas de investigación. Sin embargo, ninguna de ellas en específico las tenía a la mano, lo cual desde luego debió haberle corrido traslado de todo ese material, ¿sí? Porque ya estaba, ya la defensa estaba facultada para recibir todo ese material, tener conocimiento para los efectos de hacer réplica ante dicha circunstancia. En ese entonces, el suscrito lo que manifesté al juez fue de que la fiscalía no había puesto a disposición, eran como 6 técnicas de investigación, no había hecho, no había corrido traslado de todo este material, lo cual desde luego vulneraba garantías de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, debido proceso, porque estamos en este sistema de justicia penal ponderando todos y cada uno de esos datos de prueba, que teníamos ya acceso a los mismos, pero el hecho de que la Fiscalía única y exclusivamente los manifestara por considerar que un juez les había otorgado dicha autorización, pues eso no le alcanzaba para los efectos de vulnerar ese debido proceso. Esa manifestación fue realizada por su servidor, sin embargo, el juez sí hizo referencia de que a criterio de él, con la mera referencia de que había sido en este caso planteada por un juez que la había obsequiado un juez de la materia, un juez competente para emitir dichas autorizaciones, para él cumplía esa expectativa. Pero, pues evidentemente había una ilegalidad. Entonces, prácticamente estábamos ante la posibilidad de una apelación y probablemente un amparo. Sin embargo, la estrategia de los diversos compañeros era en el entendido de que pues era un asunto muy relevante, que era nada más a criterio de ellos pérdida de tiempo, pero finalmente esto terminó pesando en juicio porque los órganos de prueba que la Fiscalía pretendió desahogar con respecto a estas técnicas de investigación, en juicio cayeron por su propia y especial naturaleza. No tenían pertinencia en cuanto al evento. Recordemos que estas técnicas de investigación hicieron referencia a que investigaban un hecho delictuoso de secuestro. Sin embargo, bueno, mi representado, vuelvo a reiterar, jamás tuvo intervención en ese hecho delictuoso y solamente por considerar la fiscalía que se trataba de delincuencia organizada, pretendió relacionarlos. Pero pues esto es lo agradable de nuestra profesión, que nos permite tener una visión amplia de todos estos pues problemas que se nos van presentando. Cada juicio, cada audiencia tiene su especial naturaleza, y eso es lo padre de que vamos nosotros agarrando más herramientas para nosotros hacer argumentos idóneos y pertinentes, y que estos evidentemente impacten al momento de que su señoría pueda excluir una prueba. Entonces,
aquí lo pertinente, pues, es que de acuerdo a este artículo 97, 101, 263, 264 y 265, pues, logramos hacer esta manifestación y que, bueno, ya una vez que se desahogaron en juicio, pues no tenían ninguna relación. Le hicimos referencia en su momento también al órgano jurisdiccional que estos eran abundantes. Ya le había comentado también a la maestra Sharon que permití yo que estos órganos de prueba, en su carácter de abundantes, se permitieran, pero pues yo sabía que no iban a tener impacto para con mi representado, pero esto, ¿en qué representó? Más tiempo, ¿no? Este asunto aproximadamente de juicio nos llevó como entre pandemia y que las audiencias se reprogramaban, prácticamente tardó como 2 años. Y habida cuenta de que había muchas personas involucradas en este sentido, casi fueron como 3 años. Entonces, pues vemos aquí que es necesario, es pertinente que en esta audiencia intermedia podamos nosotros ir saneando todo este tipo de circunstancias con el ánimo de que llegado al juicio no poder desahogar pruebas que no tengan idoneidad con el asunto que nos ocupa. Pero estos son los problemas que uno puede encontrarse cuando estamos ante un hecho delictuoso como lo es el de delincuencia organizada. Pero bueno, afortunadamente ya clases posteriores vamos a ver algunas circunstancias como pudieran ser el reconocimiento por fotografía, incluso también la intervención de un defensor ante el supuesto de que represente varios intereses, pues también está violentando algunos derechos y consecuentemente también alguna ilicitud que lleve a la postre a que lo argumentado, lo declarado por su representado no tenga eficiencia y no pueda ser considerado el momento de resolver en ese estadio procesal. Hasta aquí alguna pregunta, maestro Rafael, maestro Pablo, maestra Sharon, maestra Silvia, estoy a la orden. ¿Usted dónde está, maestro? Gracias, maestro Julio. De mi parte sigo igual, muy contento con lo que hemos visto el día de hoy y sigo atento a ello. ¿Usted de dónde nos sigue, maestro? Yo estoy acá en el municipio de Zapopan, Jalisco. De Zapopan. Sí, su quehacer es como fiscal, como defensor. No siempre me he desempeñado como abogado defensor. Particular, público. Defensor privado. Ah, excelente. Ya ha llevado también algunas intermedias. Sí, claro, pero me gusta perfeccionarlo. Participo aquí también en una maestría con el maestro Alejandro Aquino, en un instituto de estudios jurídicos también, y muy importante todo este tipo de temas. Excelente, maestro. Maestra Sharon, ¿algún comentario, por favor? Pues muy interesante, la verdad, muy enriquecedor en lo personal, porque pues yo día con día tengo audiencias y pues cada retroalimentación pues me ayuda para hacer mejor mi trabajo. Excelente, maestra. Finalmente, respecto a esta técnica que yo hice referencia, cité que esa técnica de investigación y extracción tendría vida útil propia en la averiguación previa o carpeta de investigación para la cual fue obsequiada, cubriendo propiamente los requisitos de ley, como entre otros casos
sería la cadena de custodia, más sin embargo estas técnicas como carpetas se utilizaron sin discreción alguna entre diversas carpetas. Es decir, la averiguación previa X fue obsequiada para investigar un hecho delictuoso, les hacía referencia de secuestro en agravio de X víctima, quien fuera privado, vuelvo a reiterar de lo mismo, privado de su libertad en fecha tal, en determinado lugar, derivada de una averiguación previa, ¿sí? De secuestro, única y exclusivamente, y no haber sido remitida dicha carpeta de investigación a otra diversa, iniciada por un hecho delictuoso de delincuencia organizada contra la salud o portación. Y repito, no fue motivo de vinculación, menos de investigación o acusación. Es preciso hacer referencia que la misma, en este caso, la misma gozaba, mi representado gozaba de ese derecho fundamental, de esa presunción de inocencia, ya que así lo había resuelto la propia Fiscalía General de la República a través de una resolución de X fecha, en donde el propio agente del Ministerio Público había determinado la libertad. Y esto se vuelve muy importante, compañeros, porque ya les hacía yo referencia que si desde un principio nosotros tenemos referencia de una violación a derechos tan fundamentales, y así hacía yo cuenta al inicio de nuestra charla de esos derechos, si estos derechos eran violados, efectivamente podemos nosotros solicitar ilicitud por contravenir derechos fundamentales que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la convención, en los tratados y convenciones de los que México es parte. Bajo este tópico de ideas, pues es obvio que nosotros estemos muy pendientes de cómo se realizaron esas diligencias. Ya en la próxima clase vamos a tocar asuntos muy particulares como son las técnicas de investigación que continuamente los fiscales cometen una serie de vicios, de ilegalidades, como ejemplo, la identificación por fotografía. Esta tiene que realizarse bajo determinadas cualidades o circunstancias, entre ellas que quien decide, o en este caso, tener la posibilidad de sentarse en determinado lugar, con determinado número, con determinadas características como es de vestimenta, fisionómicas, tiene esa posibilidad de sentarse en el lugar que lo desee, y para eso deberá contar con un defensor que lo asista en el momento de la audiencia. Ha habido una serie de problemas, de vicios, en donde la fiscalía no presenta ni al defensor. Sin embargo, tiene acceso, en este caso, el denunciante o la víctima directa con el fiscal, lo cual deberá hacerse de manifiesto por parte, ya sea del que pretende ser reconocido o por parte del defensor, a través de una constancia de que no tuvieron ningún contacto que les permitiera de alguna manera viciar esa identificación. Esto es uno de varios problemas que el fiscal comete y que ya lo tocaremos, como he referido, en clases posteriores, y temas ya muy prácticos, que es lo que nos interesa, porque aquí en nuestro quehacer
estos problemas los tenemos, nos enfrentamos a ellos. Y prácticamente lo que estoy tratando es que a través de la actividad que yo he tenido y eh, de, de esa planeación que se ha tenido, evidentemente tratar en todo caso de siempre debatir sobre una ilicitud. Siempre yo trato de irnos a esa ilicitud, de esa irregularidad. Ya también tendremos la oportunidad de tocar este punto, los términos que tenemos también para nosotros hacer esta manifestación, de no hacer esto, estamos consintiendo esta situación y que necesariamente en el momento que entremos al debate y propiamente a juicio, pues estamos nosotros consintiendo algún acto irregular, que si bien pretendemos que sea ilícito, no podríamos obtener el resultado esperado. Precisamente también hay temporalidades para nosotros hacer valer alguna circunstancia de esta naturaleza, pero ya como les he manifestado, esperemos y en la próxima clase que tengamos, irnos a casos muy específicos. Me encantaría también que si alguno de ustedes tiene algunos ejemplos, hacerlos también, tocarlos para poder enriquecer más este taller, esta clase que algunos compañeros también me pidieron. Ya estoy por armar todo el material que ustedes me han solicitado para que podamos nosotros, ante una eventual circunstancia, hacer estas manifestaciones que puedan impactar en nuestra buena defensa, incluso también como fiscales, porque también por parte de la defensa particular hay hay también algunas omisiones, algunas negligencias que también se realizan y que obvio es necesario también nosotros cumplir eh, con determinada tarea, con el ánimo de que no incurramos también en alguna ilicitud. Ya hacía referencia que en días pasados tuve una audiencia y lo que la fiscalía también pretendía en esta audiencia era manifestarme que el material que me fue corrido, que me fue exhibido por parte del policía ministerial, que adolecía de firma, que no estaba firmado. Sin embargo, ahora con estas cadenas de custodia que también se realizan a través del material, ya no es necesario también contar con la firma. Entonces, además de que su señoría había ordenado a la fiscal que se había presentado a la audiencia de formulación de imputación, le había ordenado que a través de su policía le hiciera entrega del material consistente en la fecha, hora y lugar en la que hipotéticamente había ocurrido ese hecho delictuoso. Ese material me fue entregado y en el momento del debate, porque era la pretensión de la fiscalía hacerme evidencia de que no estaba firmado, yo le hice referencia que fue incorporado de manera lícita, porque fue un acto de investigación que le había ordenado el órgano jurisdiccional al Ministerio Público por petición de su servidor, y en razón de esa circunstancia era lícito. Entonces, aquí lo importante es que también la defensa podamos tener mucho cuidado con los actos de investigación que realicemos, con el ánimo de no incurrir también en alguna falta muy grave que pues también pueda causar ilicitud. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Maestro Rafael, maestra Sharon, maestra Silvia, estoy a sus órdenes.
Maestro Julio, de mi parte ha quedado muy claro. Me gustaría seguir avanzando con los temas que siguen siendo igual de importantes que esto, ¿verdad? Para la misma práctica que tenemos, pero agradezco lo que llevamos y está muy, muy claro y muy razonado sobre todo. Bien, bien, maestra Sharon, maestra Silvia. Me pareció muy interesante lo de la averiguación previa y todo lo que... Hay muchos casos así, que de averiguaciones previas salen delitos y después los quieren armar en averiguación previa. Eso me gustaría mucho ver todavía más, porque sí están medio escabrosos, profesor. Ok, ok. Maestra Todo muy bien, Sharon. gracias. Igual, como mis compañeros, está todo muy claro. Yo la verdad casi no entiendo mucho del sistema anterior. Tengo, o sea, no, la verdad es que yo me gradué y ya estaba el sistema acusatorio oral, entonces hay unos términos que casi no domino, pero intento compararlos porque pues prácticamente es igual, ¿no? No, maestra Sharon, usted ya trae chip nuevo, o sea, para usted es más fácil, incluso, no sé, a la maestra Silvia, si le, ¿qué le parece también, por ejemplo, a mí en lo particular, los nuevos abogados que ya nacieron con este sistema, lo agarran, pero así como los niños de 2, 3 años que agarran un celular y ya todo le entienden, ¿no? Entonces, pues, qué bueno, maestra. Ya de antemano el anterior sistema, pues, ya tocaremos algunos pequeños anécdotas, pero, pero pues sí, nada que ver. Por ejemplo, eh, tenía un juez que cuando entrábamos al momento de declarar y hacer el interrogatorio, contrainterrogatorio en su momento, a este juez yo le hacía referencia que tenía derecho a la réplica en aquel entonces, ¿no? Que es interrogar, contrainterrogar, reinterrogar y recontrainterrogar. Entonces, en mi carácter de fiscal, señoría, quiero, me interesa este punto en particular que ha tomado la defensa particular. Yo les puedo comentar, era fiscal. Y este juez, que ahora es magistrado, ¿sí? De este nuevo sistema de justicia penal, me decía que no tenía yo derecho porque yo en un principio como fiscal ya había interrogado. O sea, qué absurdo que ese juez, que ahora es magistrado, ¿sí? Desde ese entonces no entendiese la oportunidad o el derecho de las partes, ¿sí? De buscar esa verdad de los hechos. Y así las cosas, y puedo decirles más cuando pues recién salía yo de la universidad, que en las oficinas del Ministerio Público había detenciones de más de 3 días. No sé qué le haya parecido, por ejemplo, eso, si lo vivió en alguna ocasión, maestro Rafael. Sí, por supuesto, maestro, muy cotidiano ese tipo de situaciones que acontecen aquí en la zona metropolitana. Es el pan nuestro de cada día, ese tipo de conductas. Sí, sí, qué bueno que ya eh, vamos superando este tipo de situaciones y pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy. La próxima clase ya vamos a tocar algunos temas ya muy específicos de pruebas ilícitas, algunos casos prácticos muy pequeños. Me pareció un poquito el que les hice referencia yo largo porque en razón de no de esta técnica, sino de otra, que sí me interesaba, que esa sí logré excluirla, a criterio podía eh, perjudicar la libertad de mi representado y afortunadamente sí logramos excluirla. Entonces, de ahí la importancia de estas técnicas de investigación
ustedes cuando tengan la oportunidad de tener una en sus manos. Yo también les voy a enviar algún material. Ya les pido de favor que me envíen ahí su número, me manden mensaje. Mi número telefónico es 55 64 51 30 80, 55 64 51 30 80. Les voy a enviar este material para que entremos a detalle la próxima clase y podamos nosotros tener una mejor referencia y avanzar un poquito más en estos temas prácticos que sí son de mucho interés para ustedes. Ya verán, no sé si alguno de ustedes también ya ha tenido propiamente alguna técnica de investigación. Maestro Rafael, maestra Sharon, ¿alguna técnica de investigación como extracción, intervención de llamadas? En alguna ocasión, maestro Julio, lo que corresponde a la intervención de llamadas, pero fue un asunto que tomé y muy pronto me lo quitaron, no lo pude conservar. Bueno, y estas técnicas, pues, dada su propia especial naturaleza, lo delicado de estas técnicas de investigación, también limita mucho esta técnica de investigación. Entonces, de ahí la consecuencia de que dónde pegarle, dónde ser un poquito minuciosos y adelante, ¿no? Defender mucho nuestra teoría del caso. Maestra Silvia, ¿algún comentario? No, profesor, todo bien. Qué bueno que vamos a tomar casos para seguir llenando nuestra cultura y nuestra más experiencia, porque yo sí estoy todavía muy arraigada en la averiguación previa. De verdad que yo sí me quedé ahí y estoy un poquito todavía como que agarrándole la onda, como dicen los nuevos chicos que ya nacieron con ese sistema, qué padre, porque para ellos es como si empezaran apenas a aprender y nosotros nos quedamos todavía en averiguación previa, en varias situaciones de antes, pero hay que echarle ganas y actualizarlos. Claro que sí, maestra. No, finalmente es un poquito ya lo iremos viendo. Esta etapa es muy padre, muy rica, esta etapa intermedia. No la veo yo aburrida, al contrario, de aquí prácticamente obtenemos ya prácticamente el 50% de nuestra pretensión. El juicio, sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Es la intermedia donde se van estructurando todas las pruebas. Sí, así es. En alguna ocasión, sí. En alguna ocasión, me presenté en sede ministerial y me hacía referencia la amiga Ministerio Público que tenía que declarar a mi representado a fuerzas. Pues como que todavía no entraba, ¿no? Nuevo sistema. Le digo, no, pues no va a ser así, chéquelo, tal artículo, tal. Pero sí, todavía, pues, se encuentra algún otro compañero con estas situaciones. Pero bueno, poco a poco, iremos transitando estos temas que esperemos nos puedan hacer llegar también ese conocimiento y que al final les pueda a ustedes servir en su actividad profesional y a mí también, porque esto es diario estar al pendiente de este tipo de circunstancias para seguirnos afinando. Entonces, hasta aquí le dejamos, compañeros, que tengan una bonita noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Chicos. Gracias, maestro. Descansen. Gracias, grupo.